Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes a través de este medio, a través de esta nueva forma en que podemos seguir haciendo la obra de Dios. Hemos estado hablando acerca de la carta de Tito en esta serie que lleva por título La doctrina de Dios. Y en las primeras 3 enseñanzas hemos estado en la mitad del primer versículo. Hoy, en lo que concierne, vamos a tratar de avanzar en la segunda mitad del versículo 1 e introducirnos en este saludo que va desde el versículo número 1 hasta el versículo número 3. Vamos a tratar de avanzar. Entonces, hoy vamos a ver acerca del ministerio apostólico de Pablo. Y pues hemos estado hablando de esta introducción, ¿sí? Una salutación que se conoce, ¿sí? Y que hemos estado hablando de esa manera tan específica, tan profunda que el apóstol Pablo ha escrito. Son párrafos con una riqueza doctrinal y lingüística impresionante cuando extraemos en la gracia de Dios pues lo que el apóstol Dios le dio al apóstol en este camino, ¿no? Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo en esta carta a Tito escoge de una manera muy minuciosa las palabras que él tiene que decir. Las elige de una manera muy impresionante, con un propósito muy claro en esta parte. ¿Cuál es el propósito fundamental? Él va a tratar asuntos teológicos y asuntos de comportamiento muy serios en este lugar. Y él pone como fundamento el señorío de Jesucristo. Entonces, cuando él dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, él como apóstol se pone como siervo con la autoridad que viene de Dios. Entonces, en esta primera parte del versículo 1 nos deja claro el señorío de Cristo. Entonces, todo lo que él ha hablado, va a hablar, va a escribir y nos va a enseñar a través de esta carta es con ese camino del señorío de Cristo. Entonces, es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que va a hablar o qué es lo que va a manifestar en esta carta? Son 2 sentidos primordiales. Primero, el mensaje de fe, el mensaje de salvación, que viene a través de la misma voz de Dios. O sea, cuando él dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ya entendimos 8 días que es el ser revestido de apóstol. Él viene como enviado de parte de Dios, con un mensaje de parte de Dios, con la autoridad que viene de Dios. Entonces, él viene a dar un mensaje de salvación a un mundo totalmente perdido. En este tiempo, él que lo está transmitiendo a su época, en las personas que lo están oyendo, había un gran nivel de desconocimiento de Dios, como hoy sigue habiendo. Entonces, empieza a hablar acerca de que lo único que va a traer salvación a ese mundo perdido es el mensaje de Dios. Ese es el punto importante, ¿no? Entonces, aquí es algo muy importante. Hay una generación que Dios le ha encargado a él como hombre que está viviendo, aunque él no alcanzaba a entender, el apóstol Pablo, que su mensaje iba a trascender, porque es palabra de Dios, ¿se entiende? ¿Sí? Sin embargo, el mensaje que él está enviando a esa generación pues es un mensaje que viene revestido con el poder de Dios. Y Pablo, cuando dice apóstol de Jesucristo, está diciendo, yo soy administrador de este mensaje divino de parte de Dios, ¿sí? Entonces, que es algo importantísimo, ¿no? Y habla acerca de las promesas de Dios, dice el verso número 2, en la esperanza de la vida eterna. Entonces, lo que él empieza a poner aquí claramente, sí, es que la seguridad de las promesas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? La promesa de la vida eterna en Cristo Jesús es el mensaje de salvación que él trae a través de lo que Dios mismo le ha revelado, no importando la dureza o la incredulidad que haya en esa generación. Es algo bien importante. Es algo que hoy sigue vigente, ¿no? La palabra de Dios
permanece, la palabra de Dios no se detiene. El mismo mensaje de Pablo es el mismo mensaje que hoy compartimos a la misma generación perdida que no quiere saber absolutamente nada de Dios. Y ese mensaje viene con la autoridad divina de parte de Dios. Y es un mensaje que viene con la promesa de la vida eterna. Ese es el fundamento del Evangelio. El mensaje viene con el fundamento de la vida eterna. La salvación implica la seguridad de la vida eterna con Dios, no de la perdición eterna. Entonces, por eso Pablo, con esa sabiduría y ese conocimiento, escoge las palabras correctas. Cada una de ellas tiene un propósito en especial, y ahorita las vamos a empezar a desglosar en la medida que vayamos avanzando poco a poco. Entonces, es algo impresionante, ¿no? El lenguaje, la forma, cómo examina sus palabras, qué profundidad tienen, porque es un mensaje importantísimo. El mensaje de salvación a la humanidad dura, endurecida, una humanidad que no quiere saber nada de Dios, y Pablo empieza a hablar esto claramente. Entonces, ya ese primer versículo nos queda claro. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Clarísimo, revestido con la autoridad divina de Dios, en un mensajero, en un esclavo, podemos decirlo, en un mensajero, en un mayordomo que viene con el mismo revestimiento de Dios, porque Dios le ha dado esa autoridad a Pablo como apóstol. No, ya lo hemos visto, solamente los apóstoles son los que estuvieron con Jesucristo. Ya no hay apóstoles, ya no tiene nadie la autoridad divina como la tuvieron todos los apóstoles de Jesús. Entonces ahí nos detenemos porque ya lo entendimos profundamente. Todo lo que hoy se habla en contra de que hay apóstoles que hoy pueden dar un mensaje mejor que Pablo, bla, 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 no. Efectivamente está totalmente algo fuera de la verdad bíblica, ¿no? Hoy entendemos claramente que los únicos revestidos con esa autoridad apostólica de enviar este mensaje, revestido con la misma autoridad, como si el mismo Señor estuviera hablándonos, son estos hombres que Dios utilizó, y que hoy el mensaje ha sido encomendado a todos los que hemos seguido posteriormente de ese mensaje, ¿no? Entonces, seguimos avanzando y pasamos a la segunda parte de este primer versículo, que vamos a tratar de extraer mucho lo que habla, que dice conforme a la fe. Vuelvo a repetir, las palabras son escogidas de una manera selectiva, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Aquí esta expresión, a través de la historia de la iglesia, a través de la historia de los comentaristas, a través de la historia de los que Dios ha llamado, algunos para poder extraer de la palabra de Dios, ha tenido dos tendencias con el paso del tiempo de la iglesia. La primera tendencia es que por la fe de la iglesia, Dios escogió a Pablo como apóstol. Y esta primera forma de interpretar este versículo parte de lo que Dios le dio a Ananías en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, al capítulo 9, al verso número 15. Hechos, capítulo 9, versículo número 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué mencionamos aquí? Estamos hablando de la primera manera en la que la segunda parte de este versículo se empezó a interpretar, ¿sí? que conforme a la fe de los escogidos de Dios, conforme a la fe de la iglesia, Pablo fue escogido, y el vínculo o la manera en la que le hizo llegar el mensaje en aquel tiempo Dios a Pablo fue a través de Ananías. Y no se confirmó, según estamos hablando en esta manera de interpretar. No se confirmó ese llamado a Pablo a través de la fe de la iglesia hasta que el Espíritu Santo lo apartó a él y Bernabé. El mismo libro de los Hechos nos lo deja ver. Hechos capítulo 13, verso número 1. Hechos 13, 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manane el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, en estos versículos, en estos versículos que hablé del libro de los Hechos, los que tomaron el camino de la segunda parte del versículo 1 de Tito, que habla acerca de conforme a la fe de los escogidos de Dios, dice no, conforme a la fe de la iglesia, Dios llamó a Pablo para ser apóstol. Esta interpretación o esta manera de interpretar la segunda parte de este versículo no ha tenido mucho efecto a lo largo de la historia de la iglesia. No, y realmente pues no, es muy difícil poder darle esa interpretación. La segunda manera de este versículo es algo muy importante, porque hay que tomarlo en un contexto general y sobre todo no solamente en la primera parte de conforme a la fe de los escogidos de Dios, no, sino hay que tomarlo todo lo que dice la segunda parte del versículo número 1. Voy a dar lectura, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, aquí ya tiene otra interpretación muy, muy diferente, ¿sí? ¿Qué es lo que está mencionando? Número 1, algo que es una doctrina fundamental, pero que solamente nos deja saber que hay una elección que es de parte de Dios. Dice, conforme a la fe de los escogidos. Lo primero que tenemos que entender es que hay una elección de Dios. O sea, el revestimiento de Pablo, la autoridad que tiene Pablo, la encomienda que tiene Pablo es proclamar el evangelio a los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? ¿Cómo los escoge Dios? Dios no nos lo deja saber, pero nos deja saber que hay personas escogidas por Dios, seleccionadas por Dios. No nos dice cómo, ni cuándo, ni quiénes son, pero nos deja saber y nos deja ver que hay personas escogidas por Dios que cuando escuchan el mensaje se convierten. En ese camino entramos todos, en todos los tiempos que hemos sido escogidos o llamados por Dios por el Evangelio. O sea, eso es algo bien importante. Entonces, la proclamación del Evangelio con la finalidad de que aquellos que habían de ser salvos lleguen a la fe en Jesucristo y a la adopción como hijos de Dios. Entonces, el ministerio apostólico de Pablo, lo primero que él menciona aquí es que él entiende que ha sido enviado a proclamar de Cristo, ¿sí?, aquellos que han sido escogidos, pero no sabemos cómo, no sabemos quiénes, no sabemos absolutamente nada. Eso es lo que se entiende como el mensaje o el ministerio de evangelización. Se proclama la palabra de Dios porque dentro del mundo caído, dentro del mundo de oposición a Dios, dentro de la dureza del corazón de los hombres, hay quienes son escogidos para Dios. Pero insisto, eso es fundamental. La Biblia no nos dice cómo viene esa elección, aunque sí nos deja ver que hay una elección de parte de Dios conforme a la fe de los escogidos. Entonces, ¿en qué consistió su ministerio apostólico? ¿Sí? Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, en la proclamación del Evangelio con la finalidad de que aquellos que habían de ser salvos llegasen a la fe en Jesucristo y a la adopción como hijos de Dios. Entonces, hay algunas traducciones de algunas versiones que nos afirman esto. Apóstol de Jesucristo para la fe de los escogidos. Apóstol de Jesucristo en pro de la fe de los escogidos. Apóstol de Jesucristo a fin de servir la fe de los escogidos. Apóstol de Jesucristo para llevar a los escogidos de Dios a la fe. Entonces, ¿qué es lo importante? Pablo entiende que ha sido enviado por Jesucristo con la finalidad de hacer que a través de su predicación del Evangelio los escogidos lleguen a la fe y sean confirmados en ella. Entonces, esto es fundamental. Más que entretenernos
más que tratar de hacer nuestras propias doctrinas acerca de la elección, es proclamar el Evangelio de Jesucristo, utilizando el mismo principio de Pablo, la palabra de Dios, el revestimiento que Dios le da, Cristo le da a Pablo como apóstol, es llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces, podemos decir que lo que el apóstol Pablo está afirmando aquí es el primer concepto de su ministerio como apóstol, ¿sí? Que era proclamar la fe, la palabra de Dios, ¿sí? A predicar el evangelio, ¿sí? Entonces, la elección de Dios, ¿por qué no la podemos entender? ¿Por qué no la sabemos? ¿Por qué Dios no la muestra? ¿Por qué Dios no la aclara? Porque la elección de Dios está en el camino de la eternidad de Dios. Dios es eterno. Dice que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Explícame eso. Que Él puso aliento de vida en el vientre de nuestra madre. Explícame eso. Entonces, por eso, todas esas doctrinas que hoy hay de la elección, que es así, que de esta manera, son meramente pensamientos humanos, queriendo descubrir algo que es un misterio que Dios ha escondido, pero que nos deja ver a través de las palabras que le da el apóstol Pablo que hay una elección conforme a la fe de los escogidos de Dios, escogidos en Dios. Entonces podemos decir que todos los escogidos de Dios llegan a la fe, y todos los que llegan a la fe han sido escogidos por Dios. O sea, tú y yo estamos en ese camino, somos escogidos por Dios. ¿Y qué ve Dios en nosotros? No lo sabemos. O sea, yo quiero que entendamos esto. Esto nos rebasa totalmente. Pero Pablo dice que el revestimiento que él tiene como apóstol, la autoridad que él tiene como apóstol y el mensaje que él tiene como apóstol es para que los escogidos lleguen a la fe de los escogidos de Dios, a la fe en Jesucristo, a la fe en el Evangelio de Dios. Por eso el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 48, dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 4 al 8, Pablo indica que la elección divina de los tesalonicenses queda confirmada por la manera en la que recibieron el mensaje con gozo y con fe. Entonces, ¿qué nos deja ver? Que nos deja entender que Dios tiene escogidos, ¿sí? Pero esto no nos debe de paralizar, esto no nos debe de frenar en el mensaje de salvación, no, al contrario, nos debe de motivar a llevar ese mensaje. Y es una de las cosas que el Nuevo Testamento nos pone claro, ir y llevar ese mensaje, porque a pesar de que hay una mentalidad incrédula, endurecida hacia Dios, en ese gran número de hombres que no quieren nada con Dios, hay escogidos. Ahí estábamos tú y yo. O sea, teníamos la mentalidad incrédula, endurecida ante las cosas de Dios, no queríamos nada de Dios, pero llegó el mensaje y nos rendimos ante Dios. Y eso se llama la locura de la predicación. Entonces, en esa locura de la predicación, Dios tiene sus escogidos que han de escuchar el evangelio para poder llegar a la fe. Nadie se salva si no es a través de la proclamación de la palabra de Dios. Entonces, debemos saber que en medio de la incredulidad generalizada, o sea, nadie quiere de Dios en el mundo, Dios sabe quiénes son los que han de ser salvos. Entonces, es ahí el punto. Lo vuelvo a repetir. Dios sabe quién son los que han de ser salvos, no nosotros. No hay métodos, no hay fórmulas. La elección es en Dios y la elección nos rebasa a todos, aunque unos tienen sus posturas ideológicas, nos rebasa a todos porque la elección está en la eternidad de Dios. Y nosotros, nadie es eterno. Fuimos creados para lograr la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esta elección, esto que estoy hablando aquí del capítulo 1, la segunda parte del versículo 1, lejos de frenarnos, nos debe de estimular, a dar testimonio, a que a través hoy de nuestra vida, ese es el enlace hacia el final del versículo, que a través de nuestra vida
que ya hoy tú y yo entendimos que hemos sido elegidos, hoy a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, los que hoy están endurecidos, pero que han sido escogidos, lleguen a la fe de Jesucristo por medio de la proclamación del Evangelio, pero no solamente a través de la proclamación del Evangelio, sino que tú y yo debemos entender que hoy somos instrumentos de Dios en sus manos para llevar el mensaje de Dios. Somos colaboradores del Espíritu de Dios para que esa gente se convierta. Entonces ya aquí es donde se enlaza toda la segunda parte del versículo número, la segunda parte del versículo número 1, ¿sí? Lo voy a leer completo, ya se empieza a enlazar. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pero vamos por partes. Entonces, quiero reafirmar, la primera finalidad del ministerio de Pablo es la proclamación del Evangelio con la finalidad de despertar la fe de los escogidos. Hasta ahí estamos. Romanos capítulo 10, verso número 14. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fundamental. Esto es fundamental. Entonces, retomamos el versículo 1 hasta donde vamos aquí y queremos centrar. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Entonces, el mensaje del Evangelio lleva la plena confianza en Dios a aquellos que han sido escogidos. Cuando llega el mensaje nos damos cuenta de nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Y el mensaje de Dios lo primero que nos hace es establecer la confianza en Cristo en cuanto a nuestra salvación. Y eso es la obra de Dios en nosotros, el que despierta el arrepentimiento, el que despierta el anhelo de salvación es Dios mismo a través de la palabra de Dios. Nos damos cuenta de que no podemos nosotros, que no hay manera. Y en esa desesperación que viene de salvación, Dios nos habla y nos da ese mensaje de salvación, el cual nos apropiamos por la fe para volvernos hijos de Dios. Y es impresionante esto, ¿no? Eso es lo que dice, lo que la Biblia dice, las buenas nuevas de salvación. Es importante. O sea, en ese camino, ¿sí? de nuestra incapacidad de salvarnos, llega el mensaje de Dios que nos abre, nos enseña la salvación que viene de parte de Dios. Entonces, ya de ahí vamos entendiendo lo que es el mensaje, las buenas nuevas de salvación, que Jesucristo como Hijo de Dios tomó forma humana para efectuar nuestra salvación, la expiación en la cruz, la vida eterna por medio del Espíritu Santo y la esperanza del retorno. Ya de ahí empieza todo eso, que es a donde se enlaza el segundo punto de este versículo. Dice, la parte final del versículo número 1 dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí entramos al segundo propósito o la segunda encomienda que el apóstol Pablo dice tener. Primero dejó claro quién es, de dónde viene su autoridad, mostrándonos su humildad como siervo, ¿no? O sea, no dice yo soy apóstol, sino siervo de Dios, humilde corazón. O sea, es algo impresionante que nos enseña la palabra de Dios, algo que debemos aprender de profundidad, que para tener
autoridad tenemos que tener humildad, que para poder tener autoridad tenemos que someternos a la autoridad de Dios. O sea, son cosas que hoy no se enseñan tan fácilmente, ¿no? Son cosas que hoy se oponen al mensaje de muchos, ¿no? Que se han autonombrado apóstoles, ellos dicen que ellos pueden hacer. No. Pablo dice siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y nos dejó ver claramente su primera enfoque de ese revestimiento, de esa autoridad. Llevar el mensaje de salvación a los que Dios soberanamente en su eternidad y en su poder ha escogido. Ahí, insisto, nos rebasa enormemente. Y entramos entonces a la segunda parte, el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Entonces, vemos cómo enlaza dos cosas que son fundamentales. La proclamación del Evangelio para que la gente se convierta, y después que se convierte la gente, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de que alguien se convierte? El conocimiento de la verdad, o sea, el conocimiento de la verdad de quién, de la verdad de Dios, del Evangelio, que produce ¿qué? Vida de piedad, vida conforme a la fe de Dios. Entonces, vemos la segunda parte. La segunda prioridad del apóstol Pablo es comunicar todo el consejo de Dios a los que han profesado la fe en Jesucristo. Solo la verdad de la revelación divina puede configurar la mente de los que han creído, dándoles una nueva comprensión de la vida y transformándolos hacia una auténtica piedad. Eso es fundamental. Entonces, la segunda meta del apóstol Pablo era la enseñanza de la palabra de Dios, del mensaje de Dios a los que ya habían creído, ¿sí? Ese mensaje que va a traducirse en conocimiento, y el conocimiento se va a traducir en madurez, y la madurez se va a traducir en un comportamiento correcto, en una vida de piedad, en un crecimiento de la santidad. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Es aquí a donde entramos fuertemente hoy nosotros. Proclamamos el Evangelio, hablamos de Dios, y después de que la gente pone la fe en Jesucristo, después de que la gente entiende las buenas nuevas de salvación y se convierte, ¿qué sigue? Sigue la enseñanza, sigue el discipulado, sigue el enseñar todo el consejo de Dios para que la vida de piedad tuya y mía crezca en ese conocimiento de Dios, y al momento que estamos creciendo en esa vida de piedad, estamos creciendo en santidad. Totalmente es impresionante esto. Entonces, el Señor Jesús habló de esto claramente. No es háblales de Cristo y déjalos. Háblales de Cristo para que se conviertan, y después de que se convierten, enséñales la palabra de Dios. Instrúyelos conforme a la verdad del Evangelio, conforme a todo el consejo de Dios. Mateo capítulo 28, verso número 18. Mateo capítulo 28, versículo número 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, podemos decir que lo que aquí Pablo nos está enseñando es que el ministerio apostólico de Pablo tiene dos caminos importantes, dos caminos fundamentales: la proclamación del Evangelio y la formación de los creyentes en todo el consejo de Dios. Es fundamental. O sea, la evangelización y la educación cristiana, la enseñanza, la docencia cristiana van tomados de la mano. Entonces, la fe empieza con una respuesta del corazón, pero tiene que llegar a ser una posesión en la mente. Lo que está en el corazón, lo que hoy creemos de Dios, tiene que llegar a ser algo real en nuestra mente. Y para eso
para ese camino entre lo que hay aquí y lo que debe de haber aquí, se llama enseñanza, se llama doctrina, se llama estar enseñando constantemente todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Entonces, esto no es algo tan sencillo que se da en automático. O sea, no es algo que de un día para la mañana lo que hay en el corazón de lo que creemos de Dios se traduzca en nuestros pensamientos. Tiene que haber una doctrina, una enseñanza, una perseverancia, una constancia, y si quieres seguir anotando, tiene que haber una disciplina en todo esto. No es algo que nomás así de vez en cuando leo la Biblia, escucho un mensaje, como muchos cristianos hoy tienen. Por eso no tienen la vida de piedad. Por eso sus hechos conocen la piedad, pero niegan su eficacia con su propia vida, porque no se han discipulado, porque no han tenido la paciencia, no han tenido la disciplina para estar ante la palabra de Dios, para lo que Dios ya hizo aquí, se traduzca acá, y cuando esto se conecta, se vuelve en una vida de piedad, en toda circunstancia, en todo momento, en pruebas, en escasez, en abundancia, en todo momento. A eso somos llamados. Y a eso Pablo lo entendió, por eso él enseñaba, por eso el Señor Jesucristo cuando llamó a sus apóstoles, los sentó, y lo primero que hizo el Señor Jesús fue enseñarles las cosas del reino de Dios. Y hoy es algo que hoy se ha olvidado. Hoy se entretiene a la iglesia, hoy se le hace sentir cómoda, hoy se le da un mensaje que no los hace reflexionar sobre su comportamiento, sino al contrario los estimula a seguir en ese comportamiento incorrecto. Ahora, lo que Pablo aquí dice, no quiero que sean unas enciclopedias, sino que sean personas que vivan auténticamente conforme a los principios de Dios. Leamos con entendimiento, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, el conocimiento que es según la vida. Entonces, Dios no quiere que seamos solamente enciclopedias de la verdad de Dios y que no lo vivamos. El conocimiento se tiene que aplicar a la vida. Y esa es la vida de piedad que está diciendo aquí. Y aquí utilizo una palabra que ya empezamos a introducirnos, una palabra que él utiliza aquí, ¿sí? No es una palabra común. La palabra común que debería aparecer en el griego, en la palabra conocimiento, es la palabra gnosis. Pero Pablo utiliza otra palabra muy diferente, una palabra compuesta que es la palabra epignosis. La palabra gnosis, o la palabra gnosis, significa conocimiento humano, conocimiento. Pero Pablo utiliza una palabra del griego que es la palabra epignosis. La podríamos traducir ahí, y el superconocimiento de la verdad que es según la piedad. Ese superconocimiento, si pudiéramos, sería la traducción correcta, ¿sí? Viene enlazada a siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. El superconocimiento que solamente viene de Dios. Por eso, cuando se da un mensaje meramente terrenal y humano, la gente no cambia. Pero cuando se utiliza la fidelidad del mensaje, del superconocimiento de Dios, la gente cambia, la iglesia se transforma, la iglesia empieza a transformar su vida en una vida de piedad. Y ahí es donde debes tú hoy sentirte agradecido a Dios, sentirte motivado en Dios. ¿De dónde estás tú hoy como parte del cuerpo de Cristo? ¿En qué lugar Dios te ha injertado? Porque tú sabes los mensajes que Dios en su gracia y en su misericordia nos hace dar a la iglesia. Tú sabes eso.
ese mensaje que te transforma, ese mensaje que te confronta con tu vida, no el mensaje que te hace sentir bien, que te motiva a seguir en tus placeres, en tus deleites. Yo sé que esto no es fácil. Yo sé que estamos yendo en contra aún dentro de una filosofía introducida a la iglesia donde el domingo la gente se tiene que sentir agradable, tiene que saber cuánto Dios lo ama. Sí, por cuanto Dios nos ama tanto, nos quiere transformar. Porque Él sabe que si no nos transformamos, no vamos a llegar al final de la ruta en nuestras propias vidas espirituales. Y es algo fundamental. El mensaje del domingo debe de ir a tu conciencia, debe de poner en evidencia lo que Dios dice con tu comportamiento real. Ese es el mensaje que te va a infundir esa motivación que viene de Dios para continuar creciendo en esa vida de piedad. No el mensaje que te dice, sí, mira, Dios dice esto y tú eres esto, pero Dios tiene paciencia contigo, Dios pues sí, va a tratar contigo, pero Él te ama mucho. Si Dios nos ama tanto, que levantó hombres como con estas palabras, porque esto que está escrito aquí, que Él escribió para una región llena de falsos maestros, llena de gente que no se comportaba como verdaderos hijos de Dios, pero que se decían creyentes, que eso era lo que estaba en Creta. Dios levanta un hombre y lleva ese mensaje que hoy tiene vida para nosotros. Mira lo que le escribe a Timoteo en otra de las cartas fundamentales. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso número 20. Primera de Timoteo 6, 20. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesan algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y aquí cuando habla de ciencia, habla de conocimiento, y esa palabra que no transforma, que no es el superconocimiento que Pablo está utilizando aquí. Él dice el superconocimiento de la verdad, que es según la vida de Dios, la vida a cual Dios nos ha llamado. Entonces por eso utiliza la palabra epignosis, que es el superconocimiento. Ahora, los que estaban aquí, ellos decían que traían un mensaje de Dios y que lejos de sumar un comportamiento correcto en la iglesia, lo minimizaban. Sí. Ellos lejos de darle a la iglesia un desafío de un estándar de vida mejor, se amoldaban a las cosas de ahí. Por eso, en el capítulo número 2 de esta carta, Pablo divide la iglesia en 5 grupos y les habla claramente. Tito le dice, háblale a cada parte de la iglesia y dile que conforme en lo que están viviendo, lo que son mujer, anciano, obispo, y empieza con los obispos. Este es un comportamiento conforme a lo que quieren vivir. Entonces, podemos decir que cuando Pablo dice, y el conocimiento de la verdad, no es un conocimiento humano, sino el que viene de Dios. Y el origen de ese conocimiento es Dios mismo. Es la palabra epignosis, la sabiduría que viene de arriba. Y lo único que puede transformar nuestra manera de comportarnos, así como lo único que pudo darnos salvación, es la palabra de Dios. El evangelio de Dios correctamente trazado, conforme lo que realmente quiere decir el mensaje de Dios. No que yo lo tomo y digo lo que yo quiero. Los judaizantes tomaban parte de la escritura y lo acomodaban a lo que ellos querían. Ese era su mensaje. Entonces, la única fuente que puede transformar nuestra vida, nuestro comportamiento, que debe de ser transformado, que debe de ser renovado, que debe de ser cambiado, es la palabra de Dios. Es lo único. Eso es lo que significa vida de piedad, vidas piadosas, vidas que se están amoldando a los principios de Dios,
vidas que tienen temor de Dios y empiezan a conocer a Dios y su comportamiento se empieza a reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Yo el lunes hablé con los pastores de esto. No es cuánto sabes ni cuánto haces. Es importante lo que sabes y es importante lo que haces totalmente, sino quién eres. Verdaderamente quién eres. Y ¿sabes qué? Les decía a los pastores, a Dios no lo podemos engañar. Las apariencias nos podemos parar aquí con un buen traje, con un buen léxico, con buenas maneras de hablar, con un carisma. Pero a Dios no lo engañamos. Entonces el verdadero conocimiento de Dios transforma nuestra vida. Ese es el punto. Es las buenas obras que habla tanto el apóstol Santiago en la epístola que él hace. La vida que viene de Dios. Entonces la enseñanza dominical es una enseñanza que debe de transformar tu vida. Una enseñanza que debe transformar tu vida para que seas útil en las manos de Dios. Esa es la enseñanza dominical. Ese es el propósito del instituto. No pararnos y hablar. Mensajes que transformen tu vida, mensajes que te hagan pensar, que te hagan razonar, mensajes que te confronten quién eres y quién dice Dios que debemos de ser. Ese es el trabajo docente. Y eso, hermanos, es arduo, es constante. Y una vez más lo vuelvo a repetir, es algo disciplinado. No es algo que se da hoy sí, mañana no. Hoy sí leo, mañana no leo. No es eso. Y el capítulo 2, que ya llegaremos ahí, nos va a describir cuál debe ser el comportamiento de los 5 grupos en los que Pablo divide la iglesia. Entonces, las palabras vacías no te transforman, aunque la lean, porque ellos argumentan lo que ellos quieren decir. El mensaje del domingo, la enseñanza bíblica, debe de ser algo que transforma tu vida de piedad. Por eso es el verso, después de que acaba todo esto, en el capítulo número 2, verso 1, le dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? El mensaje de Dios que transforma vidas, que te confronta, que te hace reflexionar quién eres. Y esa sana doctrina que confronta, que cambia, que transforma, pues debe de ser dada por un hombre que está siendo cambiado, transformado y renovado por la palabra de Dios. Si no son palabras huecas, sin sentido. Entonces Pablo establece estas 2 prioridades en su ministerio. Fuertes, ¿verdad? La proclamación del Evangelio, que es el único mensaje por el cual hombre y mujer se puede salvar. Y la palabra de Dios, lo único que puede renovar, transformar la mente de aquellos que hemos nacido de nuevo. Esa es la prioridad de todo lo que hacemos. Esa es la prioridad. Ahora, de ahí pues depende vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo muchas cosas que nos va a ir enseñando, nos va a ir mostrando, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo podemos nosotros ir entendiendo todo esto. Voy a terminar hasta aquí porque el segundo versículo, cuando habla de la esperanza de la vida eterna, no lo quiero tocar porque se liga uno del otro, ¿sí? Y es una de las cosas que hoy lo he estado diciendo y fue también parte de lo que hablé con los pastores. Hoy el mensaje que no viene con implicaciones de eternidad no es un mensaje basado en los principios de Dios.
Dice la Escritura que el que tiene la esperanza de la vida eterna clara en el corazón y en la mente se santifica todos los días. Y hoy, ¿por qué la iglesia se ha perdido mucho? Porque este mensaje de la vida eterna, esta esperanza de la vida eterna, se ha dejado a un lado. Y hoy se ha utilizado palabras, un conocimiento dado a la iglesia que solamente le busca, se le ha enseñado a la iglesia a buscar solamente resolver lo momentáneo, lo cotidiano, lo de aquí y de ahora. Ese es el gran problema en el que estamos. Han enseñado a la iglesia a buscar de Dios para que le resuelva su conflicto terrenal, la falta de dinero, la rebelión de los hijos, problemas matrimoniales. Sí, yo sé que necesitamos eso. Pero cuando perdemos de vista el galardón, el final al cual Dios nos ha llamado, ya no corremos la carrera con paciencia, como dice el libro, la carta de los Hebreos. Cuando dejamos de poner los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, Él nos salvó, nos da el Espíritu de Dios, nos da la palabra de Dios para alentarnos, para mantenernos firmes, pero al final Él nos va a recoger, Él nos va a recibir, y al final Él es el que va a venir y nos va a transformar. Cuando dejamos de ver eso, perdemos muchas cosas. Por eso no quiero introducirme en la primera parte del versículo número 2, en donde dice, en la esperanza de la vida eterna. Hoy la iglesia ha perdido la esperanza de la salvación. Sí, hermano. Hoy están más afanados en las cosas terrenales que en el verdadero propósito al cual Dios nos ha llamado. Todo lo que tú ves, todo lo que hoy tenemos, no va a trascender. Lo que va a trascender es lo que hay en el corazón y en nuestra mente. Fe, que es la que nos va a mantener hasta el final del camino. Yo les decía a los pastores, ¿cuánto tiempo pasamos hoy en esta modalidad enfrente de un televisor? Viendo y viendo. ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio para que te transforme a ti y tú lleves un mensaje que has entendido, has digerido, has creído, para que tú lo des a la iglesia, para que ese mensaje que ya te transformó, transforme también a la iglesia? Nada es express. Pero hoy, como se ha perdido todo eso, a veces los mensajes son copy-paste, pum, copo y hablo. Qué fácil fuera. Ok, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. El día de mañana estamos iniciando nuestro cambio. Espero que ya sea el último. Mañana, domingo 13, estaremos iniciando nuestra mudanza. Nuevamente hago la convocatoria a todos los hermanos de las demás congregaciones, a los hermanos del sur, de Tláhuac, nos ayuden a hacer este cambio. Van a ser, el domingo iniciamos y el lunes 14 en la tarde-noche tenemos que entregar ya la bodega vacía, porque ahí se cumple nuestro mes que hemos pagado, para que no tengamos problemas de que nos quieran cobrar más. Entonces requerimos manos, requerimos el compromiso y el deber de ustedes en la aportación a la iglesia, en el diezmo, en la ofrenda. Necesitamos medios económicos para todo esto. Y vamos a partir de la siguiente semana, la semana que inicia el 13 y la siguiente semana, vamos a suspender 2 semanas todas las actividades semanales, no las reuniones dominicales. Esas nunca, virtualmente lo hacemos. Entonces, todas las actividades semanales, cápsulas, la reunión semanal del jueves, familiar del jueves, perdón, el instituto bíblico, todas se van a suspender por 2 semanas. 2 semanas estaremos regresando, si Dios nos está dando vida, la primera semana de marzo. ¿Cuál es el propósito de suspender estas 2 semanas? Del 14 al 20, prácticamente al 26 de febrero. El propósito de esto es hacer todo para el cambio, todo el esfuerzo para el cambio.
Vamos a designar 2 semanas de trabajo constante para poder hacer el cambio. Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que adecuar. Afortunadamente no es tanto como la última vez, pero aún así tenemos que hacer la labor de limpieza, la labor de pintura, la labor de acomodo de las cosas, sobre todo las áreas de los niños. Entonces, les pido de favor que anoten esto. Este sería el último sábado del mes de febrero que vamos a transmitir. Estaríamos regresando hasta el primer sábado del mes de marzo, ¿sí? Con la finalidad de abocarnos todos al cambio. Entonces, una vez más, insisto, les pido a toda la iglesia en general, a toda la iglesia, no importando en dónde te congregues, la ayuda para poder llevar este cambio de la mejor manera, la ayuda tanto presencial, la ayuda en alimentos, los que puedan apoyar en contribuir en alimentos para los hermanos que van a estar trabajando y obviamente la ayuda en el diezmo y la ofrenda. Se requieren medios, se requieren manos, se requiere trabajo, se requiere todo. Si tú tienes conocimiento de herrería, de carpintería, de plomería, de albañilería, en este momento es prioritario que nos ayuden a todo eso, ¿sí? Para podernos nosotros ir adecuando y tener, pues, en estas 2 semanas que hemos designado, frenar todo para darle prioridad al cambio. Insisto, las reuniones dominicales de estas 2 semanas, estas 3 semanas que faltan, incluyendo este próximo domingo, y las últimas que faltan, creo que es 27 de febrero, ¿sí? Esas jamás se van a suspender, nunca. Si no lo suspendimos en la pandemia, no lo vamos a suspender nunca. O sea, vamos a seguir trabajando porque ese es el llamado de Dios a nuestra vida. Esas no se suspenden. Lo demás podemos hacer una excepción con la intención de darle prioridad y abocarnos todos al cambio. Es prioridad en este momento el cambio de congregación. Entonces, por favor, hermanos, les pido que anoten, que hagan saber esto y les pedimos, insisto, les pedimos con todo amor y toda súplica su ayuda en lo físico, en su participación y la ayuda, por favor, en toda súplica de veras, en la parte económica. Todo cambio representa gastos y necesitamos hacerlos para poder estar en un lugar que Dios en este momento soberanamente nos ha llevado al cambio de inmueble para la congregación de Tláhuac. Dios les bendiga, hermanos, y si nos da Dios vida, nos estamos viendo el día de mañana en la reunión general y transmitiendo en vivo la segunda reunión desde la congregación de Tláhuac. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días.